Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video te voy a enseñar cómo hacer un montaje de puntos invisible para esta técnica del double knitting, que si has visto el video anterior donde te enseño a cerrar los puntos de forma invisible también, la forma Kitchener, sabes que próximamente va a estar el tutorial de cómo hacer esta técnica del double knitting, que ya en un momentico te voy a enseñar qué es, te voy a mostrar qué es, pero te voy a enseñar esta forma de montaje de punto invisible. No es la única que hay para el double knitting, vamos a ir haciendo videos de a poco, pero esta es la que usé para empezar este proyecto. Entonces te la quiero mostrar para que la vayas practicando antes de que salga este tutorial, ¿sí? Es invisible porque queda así, es muy parecida o es igual, digamos, a el montaje de puntos tubular, que te dejo acá el video que ya tienes en el canal de cómo montar los puntos tubularmente, pero la diferencia es que en esta forma la hacemos con dos colores. ¿Sí? De una vez empezamos a montar los puntos con los dos colores y queda así, que queda muy bonita. La puedes usar para otros proyectos y te va a quedar muy lindo. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces en este tutorial te voy a volver a mostrar cómo se hace este montaje de puntos, pero yo te recomiendo que lo vayas practicando. Así en el otro video es más, ya lo tienes como más aprendido, ya puedes empezar a usar la técnica del Magic Loom, del double knitting o el tejido doble. Entonces esta va a ser parte de voy a hacer una lista de reproducción con estas técnicas del double knitting, así te queda todo bien organizadito. Te dejo el enlace en la descripción para que vayas a verlo cada vez que suba un nuevo video sobre este tema, ¿sí? Y como que el canal esté un poco más organizado. También te recuerdo que te suscribas al canal, que le des like, que actives la campanita, así te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdes nada de lo que estamos aprendiendo nuevo. También me ayuda mucho que me dejes un comentario, aunque sea un corazón, o diciéndome si te gustan estos tutoriales, qué otro tutorial te gustaría ver, qué has aprendido conmigo. Todo eso me sirve a mí un montón. Obviamente el me gusta me sirve un montón también. Y algo que siempre me olvido decir es el hype, que es una nueva función de YouTube para calificar como los videos y que los muestre más o no. Es como un ranking que está acá abajo y es para los dispositivos. Si lo estás viendo en tu celular o en tu tablet, te va a aparecer la opción. En computador y en televisor me parece que no aparece. Pero si quieres ir y darle hype antes de continuar, te agradecería muchísimo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a tener dos hilados de dos colores que contrasten bastante, ¿sí? Esto es importante para que esta técnica del double knitting tenga sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy parecido a la forma de cola larga y a la forma de montaje de puntos tubular, que te dejo en la descripción ambos videos por si no has todavía practicado estas formas de montar puntos. Esta es igual a la tubular, pero lo que cambia es que acá vamos a usar, en vez de solo un color, vamos a usar dos colores, ¿sí? Y otra cosa que quiero aclarar es que no es la única forma de montar puntos para esta técnica del double knitting, pero es la que yo te voy a mostrar ahora. Es en la que monté los puntos para este proyecto. Y es también nada, porque es invisible, pero después voy a hacer otros videos con otras formas de montaje de puntos para tejido doble, ¿sí? O a dos colores, ¿vale? Entonces tenemos las dos hebras de los dos colores acá. Vamos a hacer un nudo deslizado, que significa es envolverlo en tu dedo, ¿sí? Dejamos una colita pequeña, la tengo con mis 3 dedos, envolvemos en tu dedo índice, ¿sí? Estas dos hebras son las que van a los ovillos y con esas dos hebras vamos a pasarlas por dentro, ¿sí? Así, y sacamos como estas hebritas de aquí y ahí ajustamos y ahí
nos queda un nudo deslizado porque se puede abrir o cerrar. Vas a montar este en tus agujas y lo vas a apretar un poquito. Este nudo deslizado no cuenta como un punto, ¿sí? Este después lo vamos a deshacer. Es solamente para tener como las 2 hebras ahí ya aseguradas. Vale. Entonces, el color que tú quieres que sea el de fondo, el principal, el de fondo, en mi caso va a ser este, digamos que es el lado del derecho del tejido, pero nada, lo que les digo en ese tutorial, que todavía no salió, si lo estás buscando en este momento, no ha salido, pero por ahí lo estás viendo en un futuro muy lejano, entonces por ahí ya sí salió y lo encuentras en la descripción, en la lista de reproducción de Double Knitting o tejido doble. En este proyecto mi color principal o mi color de fondo principal es el amarillo, ¿sí? Entonces decide cuál es el tuyo, que igual después es doble faz, no pasa nada si no lo haces bien, pero tienes que tener siempre ese color, escoge el color que quieras y ese color siempre tiene que estar por encima de tu dedo gordo, ¿sí? No puedes soltar y después retorcerlos y tener el otro color en tu dedo gordo. Siempre tiene que estar tu dedo, el color que hayas escogido como principal en tu dedo gordo, ¿sí? Y vamos a poner ese color sobre el dedo gordo, el otro color que sería nuestro color contrastante sobre el dedo índice, que esto es la parte que es muy parecido al montaje de puntos cola larga, y las 2 hebras las vamos a tener con estos 3 dedos y les vamos a dar tensión así, ¿sí? Entonces así, estas hebritas las tengo acá para que no me estorben, entonces estamos posicionadas así. Otra cosa que ayuda mucho es voltear la mano que nos mire de esta forma, ¿sí? Tenerla así. Entonces, en el método cola larga uno pasa por aquí y trae hacia acá, ¿cierto? Bueno, en este no hacemos eso. En este método, que es el montaje de puntos invisible o tubular también, es que vamos a pasar por debajo de esta hebra, del azul, del color principal. Vamos a ir por detrás del color contrastante y la vamos a traer hacia adelante. Y este es tu primer punto. En esta forma de montar puntos es muy importante trabajar en pares, ¿sí? Siempre pares y tienes que montar un número par, que para el double knitting es necesario también. Entonces mi par, este es mi primer punto, entonces el segundo vamos a hacerlo así. Vamos a pasar por detrás de la hebra del color contrastante, por encima de la hebra del color principal y llevamos hacia atrás. Y acá ya tengo mi primera pareja hecha. Entonces acá tengo 2 puntos. Acuérdate que este no vale. Volvemos. Por debajo de la primera hebra, por detrás de la hebra contrastante y hacia adelante. Y luego por detrás de la hebra contrastante, por encima de la hebra principal y hacia atrás. Y acá ya tengo 2, 4. Volvemos. Por delante de la principal, por detrás de la contrastante y para adelante. Y por detrás de la contrastante, por arriba de la principal y hacia atrás. ¿Sí? Una vez le agarras el ritmo es mucho más fácil. Vamos a montar. Yo voy a montar acá. ¿Cuántos llevo? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Vamos a montar, si no se hace tanto. Cuando terminas de montar tus puntos vas a ver que esto por ahí se te empieza a dar la vuelta. No te asustes, déjalos así, que cuando los vayamos a tejer como que se van acomodando ellos solitos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos montando un montón y se van al cable, ahí es cuando más se dan la vuelta. Tú no entres en pánico, déjalos así, ten todo con tu mano y todavía vean que yo tengo las 2 hebras acá porque no las puedo soltar, porque si no se me van a desbaratar. Entonces, teniéndolo así, ya habiendo terminado, mira que yo terminé con una pareja entera, ¿sí? Un morado y un azul. Voy a darle la vuelta
en este sentido, como contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Así. Acá. Así, estos hilos como que se enroscaron entre ellos, ¿sí? Entonces, voy a tener mi color contrastante con esta mano y el principal con esta, ¿sí? Ahí como que tengo todo acá, entonces no se va a desbaratar nada. Voy a ir por mi aguja, voy a traer hasta acá y solo en esta primera vuelta vamos a tejer. Los derechos van con el color contrastante y vas a ver que están como retorcidos, entonces los vamos a tejer retorcidos, o sea, por la hebra de atrás, así. Vale, si tejes modo continental express, entonces tú ya pinchas el punto así, entonces nada, lo haces así y listo. Entonces mira que yo este hilado lo tengo acá asegurado. Vamos a tejer este primer punto, así ya aseguramos todo, como derecho retorcido. Traigo hacia adelante, espérate que pinche ahí una hebra que no era. Ahí está. Y ahora vamos a agarrar las dos hebras y vamos a traer hacia adelante las dos hebras y con el color contrastante voy a tejer este segundo punto del revés, ¿sí? Luego vamos con las dos hebras para atrás y tejemos el primer punto como derecho retorcido, ¿sí? Hacia adelante con las dos hebras, que es un poco esto lo mismo que el double knitting, en realidad vas a verlo en el próximo tutorial. Y hacia atrás. Hacia adelante. Tejemos el revés con este. Y hacia atrás con las dos hebras. O sea, las hebras siempre tienen que estar junticas. Y tejemos el derecho. Si tejes con el modo continental, entonces lo que haces es tener las hebras así. Yo las separo, me pongo una hebra por encima de dos dedos y la otra por encima de uno y traigo hacia adelante, tejo el revés, llevo hacia atrás, tejo el derecho, traigo hacia adelante, tejo el revés, llevo hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Y acá esta última parte es que es mi nudo deslizado, que lo saco de la aguja. Esto no lo tejo, lo sacamos, lo dejamos así un pedacito más, después lo puedes deshacer, porque si ves acá es como que se puede separar. Y bueno, después ya es la técnica del double knitting, pero mira que queda así como invisible, ¿sí? Entonces este sería el comienzo, ¿sí?, de esta técnica. Vale, entonces así queda el comienzo de, este es el cierre y este es el montaje de puntos. Así que bueno, practícalo, llega hasta este punto y luego continuamos con el próximo video, que es el double knitting.